En un conflicto donde cada imagen cuenta una historia y cada decisión deja una marca, Ucrania se ha convertido en el escenario de una guerra que desafía todo lo que creíamos saber sobre estrategia y resistencia. Desde convoyes rusos atrapados en lodazales hasta ciudades enteras reducidas a escombros, las imágenes satelitales han revelado un conflicto que no solo se libra en el suelo, sino también en la mente y el corazón de millones. ¿Cómo un aeropuerto clave se convirtió en símbolo de resistencia? ¿Qué mostraron las luces que se apagaron por completo en un país bajo asedio? Cada escena que estás a punto de ver es un retrato vivo del impacto humano y estratégico de uno de los enfrentamientos más complejos de nuestra era. No son solo datos, son fragmentos de una historia que aún está escribiéndose. Número 1. Preparativos rusos antes de la invasión. La acumulación de tropas y equipos militares en las fronteras de Ucrania y Bielorrusia marcó un preludio inquietante en 2021 y principios de 2022. Las imágenes satelitales revelaron un flujo constante de vehículos blindados, artillería pesada y tropas rusas en movimiento hacia posiciones estratégicas. Aunque el Kremlin insistía en que se trataba de ejercicios militares rutinarios, las fotografías aéreas contaban otra historia. La instalación de hospitales de campaña y la concentración de unidades en puntos claves cerca de la frontera desmentían cualquier alegato pacífico. Desde un principio, la magnitud de los despliegues generó alarma entre analistas militares de todo el mundo. En Bielorrusia, cerca de las fronteras con Ucrania, aparecieron largas filas de transportes y vehículos listos para movilizarse. Esto no solo demostraba una organización meticulosa, sino también la preparación para escenarios de combate que iban más allá de los simples ejercicios. A medida que las semanas avanzaban, la narrativa se volvía cada vez más evidente. El ejército ruso estaba acumulando tropas para algo más grande, una invasión a gran escala. Las imágenes capturadas en Krasnoya Yaruga, en Rusia, mostraban hospitales de campaña completamente equipados a menos de 10 kilómetros de Ucrania, una preparación que solo podía justificarse ante la expectativa de múltiples bajas en combate. La frialdad con la que estas imágenes expusieron los planes rusos marcó un punto de inflexión. En cuestión de días, el mundo vería el comienzo de una guerra que cambiaría la historia contemporánea de Europa. Número 2. Invasión y captura del aeropuerto Antonov. El 24 de febrero de 2022, Rusia dio inicio a su invasión de Ucrania con una serie de operaciones estratégicas que marcaron los primeros días del conflicto. Entre estas acciones, la toma del aeropuerto Antonov en Hostomel, a tan solo 10 kilómetros del centro de Kiev, se destacó como un movimiento clave. Este aeropuerto era vital debido a su ubicación estratégica y a su capacidad para facilitar el rápido despliegue de tropas y suministros hacia la capital ucraniana. No obstante, el avance hacia este punto no fue sencillo. Las imágenes satelitales capturaron la intensidad de los combates que tuvieron lugar en la zona. El sonido de los helicópteros, las explosiones y el cruce de disparos transformaron al aeropuerto en el epicentro de una batalla que dejó una huella visible tanto en el terreno como en la narrativa de la guerra. Pistas de aterrizaje completamente inutilizables, hangares reducidos a escombros y vehículos militares destruidos fueron las cicatrices que documentaron las fotografías aéreas. Por otro lado, las fuerzas rusas, conscientes del valor estratégico del aeropuerto, desplegaron un asalto aéreo masivo con helicópteros y tropas aerotransportadas. Aunque lograron establecer un control inicial, este fue rápidamente contestado por las fuerzas ucranianas, que lanzaron una contraofensiva feroz. Imágenes capturadas desde el espacio mostraron cómo los alrededores del aeropuerto se llenaron de vehículos militares calcinados y cráteres de explosiones, testigos mudos de la resistencia ucraniana. Además, la inutilización del aeropuerto como base logística representó un revés significativo para Moscú. Las imágenes satelitales revelaron cómo las instalaciones, previstas para funcionar como un puente para reforzar el avance hacia Kiev, quedaron completamente dañadas tras días de combates. Esto obligó a las fuerzas rusas a depender de rutas terrestres más largas y menos seguras, un cambio que sin lugar a dudas complicó sus planes iniciales. La defensa ucraniana en Hostomel no solo retrasó el avance ruso, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia. Desde el espacio, las imágenes mostraron la transformación de un aeropuerto funcional en un campo de batalla desolado, donde las huellas del conflicto eran visibles en cada rincón.
Los hangares destruidos y las aeronaves dañadas se alzaban como recordatorios de que, incluso ante un enemigo aparentemente superior, la determinación puede marcar la diferencia. Número 3. Avance ruso hacia Kiev y problemas logísticos. En marzo de 2022, el avance ruso hacia Kiev se presentó como una demostración de fuerza monumental, con imágenes satelitales que capturaron un convoy de 60 kilómetros de largo, moviéndose desde Bielorrusia hacia la capital ucraniana. Esta columna de vehículos militares, que incluía tanques, camiones de suministro y vehículos blindados, simbolizaba la ambición de un ataque rápido y decisivo. Sin embargo, lo que en principio parecía una operación imponente, pronto se convirtió en un desastre logístico, lleno de imprevistos que desafiaron la planificación rusa. En primer lugar, el terreno ucraniano jugó un papel crucial en frenar este avance. Marzo marcó el inicio del deshielo primaveral, conocido en la región como Rasputitsa, un fenómeno que transforma vastas áreas de tierra en lodazales imposibles de transitar. Las imágenes satelitales capturaron tanques y camiones pesados atrapados en el barro, inmóviles en campos que apenas días antes eran firmes. Este imprevisto forzó al convoy a depender exclusivamente de las carreteras pavimentadas, lo que a su vez los convirtió en objetivos predecibles y vulnerables. Además, los ataques ucranianos desde el aire, particularmente con drones, exacerbaron los problemas logísticos. Los drones, pequeños y difíciles de detectar, demostraron ser increíblemente efectivos al identificar y atacar vehículos clave, creando caos en las filas rusas. Los embotellamientos resultantes no solo ralentizaron el avance, sino que también dejaron a los soldados rusos expuestos a emboscadas de las fuerzas de resistencia ucranianas. Las imágenes desde el espacio mostraban filas interminables de vehículos detenidos, un retrato visual de una operación que comenzaba a colapsar. Por si fuera poco, la falta de combustible y alimentos agravó aún más la situación. Los conductores de los camiones, atrapados durante días en atascos, se vieron obligados a abandonar vehículos que se quedaban sin suministro. Estas escenas, documentadas por satélites, revelaron un paisaje plagado de maquinaria militar abandonada, una imagen que contrastaba con la visión inicial de una fuerza imparable. Asimismo, el convoy ruso sufrió ataques constantes de grupos partisanos ucranianos, quienes aprovechaban su conocimiento del terreno para golpear rápida y estratégicamente. Desde el espacio, se podían ver vehículos quemados y dispersos a lo largo de las carreteras, un testimonio de cómo la resistencia local logró infligir daños significativos a una fuerza superior en número y equipo. Número 4. Crisis humanitaria. Huida de civiles. Cuando las primeras explosiones estremecieron a Ucrania en febrero de 2022, la vida de millones de personas cambió de forma drástica e irreversible. De inmediato, las imágenes satelitales comenzaron a capturar un éxodo masivo. Carreteras abarrotadas de vehículos formaban interminables filas que se extendían hacia las fronteras con países como Polonia, Hungría y Eslovaquia. Esta migración, que no tenía precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, no solo reflejaba la desesperación, sino también la voluntad de sobrevivir a toda costa. En este contexto, Irpin, un suburbio cercano a Kiev, se convirtió en un símbolo del impacto humano del conflicto. A medida que las fuerzas ucranianas intentaban detener el avance ruso, destruyeron estratégicamente puentes clave para frenar a las tropas invasoras. No obstante, estas medidas también dejaron atrapados a cientos de civiles, quienes tuvieron que buscar rutas alternativas y, en muchos casos, improvisar. Los satélites captaron imágenes conmovedoras de familias cruzando ríos en precarios puentes de madera, cargando solo lo esencial y con niños en brazos. Además, la magnitud del éxodo era tal que las fronteras colapsaron. Kilómetros de automóviles permanecían detenidos en puestos de control, mientras los refugiados aguardaban su turno para cruzar hacia la seguridad. Imágenes aéreas mostraban los atascos desde una perspectiva impresionante, líneas que parecían no tener fin y que subrayaban el caos logístico que acompañaba a la huida. Por si fuera poco, en los puntos de cruce fronterizo más concurridos, la espera podía extenderse por días, agravando aún más la angustia de quienes buscaban refugio. Por otro lado, las condiciones meteorológicas no hicieron más que empeorar la situación. En pleno invierno, las bajas temperaturas y la nieve dificultaban el avance de los desplazados, especialmente para aquellos que huían a pie.
Las imágenes satelitales mostraron caminos improvisados a través de campos cubiertos de nieve, donde las personas intentaban sortear las carreteras principales abarrotadas. Mientras tanto, en las ciudades más cercanas a las fronteras, como Lviv, se establecieron campamentos improvisados que también eran visibles desde el espacio, revelando el impacto masivo en las infraestructuras locales. Número 5. Devastación en Mariupol. La ciudad se convirtió en un símbolo del sufrimiento humano y la destrucción total durante los primeros meses del conflicto. Las imágenes satelitales, tomadas entre marzo y mayo de 2022, documentaron el asedio constante al que fue sometida la ciudad. En cuestión de semanas, el 90% de las viviendas habían sido destruidas. El teatro de Mariupol, que albergaba a cientos de civiles, se destacó como uno de los lugares más impactantes del conflicto. Fotografías aéreas captaron la palabra niños escrita en ruso en el suelo alrededor del edificio, un ruego visible desde el cielo que no evitó su destrucción. 2 días después, el teatro fue bombardeado, cobrando la vida de cientos de personas que se habían refugiado allí. Comparaciones de antes y después mostraban centros comerciales, escuelas y barrios enteros transformados en ruinas. Las imágenes satelitales, además de revelar el alcance físico de la destrucción, ofrecieron una perspectiva desgarradora de cómo la vida cotidiana en una ciudad moderna podía desmoronarse en cuestión de semanas. Número 6. Ataques a ciudades clave. Cherniv, Sumy, Kharkov. El impacto de la guerra en Ucrania se reflejó de manera contundente en las ciudades de Cherniv, Sumy y Kharkov, donde las huellas de los bombardeos y combates quedaron visibles tanto en el terreno como desde el espacio. Estas 3 localidades, cada una con su propia historia de resistencia y tragedia, se convirtieron en ejemplos desgarradores de la magnitud del conflicto. Sin embargo, no todas las historias se entienden sin la ayuda de las imágenes satelitales, que permitieron observar el contraste entre la normalidad previa y la devastación posterior. En primer lugar, Cherniv sufrió un golpe particularmente simbólico cuando un proyectil impactó en el centro de su estadio olímpico, dejando un cráter tan grande que parecía un paisaje lunar. Alrededor de esta zona, barrios residenciales enteros quedaron reducidos a escombros, mientras que centros comerciales ardieron hasta convertirse en ruinas ennegrecidas. Comparaciones satelitales de 2021 y 2022 evidenciaron cómo las calles que antes estaban llenas de vida se transformaron en desolación absoluta, un testimonio visual que congeló la devastación en el tiempo. Por otro lado, Sumy, debido a su cercanía con la frontera rusa, experimentó intensos enfrentamientos urbanos desde los primeros días de la invasión. Aquí, los complejos de apartamentos no solo fueron alcanzados por los bombardeos, sino que también mostraban signos de abandono, con ventanas rotas, techos colapsados y calles marcadas por cráteres. Las fotografías aéreas también revelaron la destrucción de infraestructuras clave, como escuelas y hospitales, dejando a la población civil sin servicios básicos en medio del caos. Mientras tanto, Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, soportó bombardeos incesantes que dejaron cicatrices permanentes en su paisaje. Los campos circundantes, utilizados por la artillería, estaban marcados por cráteres, mientras que las avenidas principales de la ciudad se llenaron de edificios demolidos y vehículos abandonados. En muchas zonas, las imágenes satelitales captaron una secuencia casi cinematográfica. Estructuras colapsando tras ataques directos y columnas de humo que se elevaban al cielo. Además, la vida cotidiana de los habitantes cambió radicalmente. En Kharkov, por ejemplo, algunas estaciones de metro se convirtieron en refugios improvisados, visibles en las entradas abarrotadas de personas que buscaban seguridad bajo tierra. Aunque las imágenes satelitales no podían captar la desesperación en sus rostros, sí mostraban la transformación física del entorno. Áreas enteras marcadas por la huida masiva y el abandono. Número 7. Bombardeo de infraestructuras energéticas. En octubre de 2022, el panorama de la guerra en Ucrania cambió drásticamente cuando Rusia inició una ofensiva devastadora contra las infraestructuras energéticas del país. Con precisión estratégica, los ataques apuntaron a centrales eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión, desencadenando una crisis energética sin precedentes en pleno invierno.
No obstante, lo más impactante fue cómo las imágenes satelitales nocturnas mostraron el efecto tangible de estos bombardeos. Ucrania, que antes brillaba como sus vecinos europeos, se transformó en un mar de oscuridad salpicado por pequeños destellos de luz aislados. Además, las ciudades más grandes del país, como Kiev, Odessa y Dnipro, quedaron casi completamente apagadas, lo que subrayó la magnitud del daño. Este contraste visual no solo evidenció la efectividad táctica de los ataques, sino también la vulnerabilidad de millones de civiles que enfrentaron temperaturas gélidas sin electricidad ni calefacción. Imágenes satelitales captaron escenas de calles desiertas donde las luces de neón, las farolas y hasta las ventanas iluminadas se habían convertido en un recuerdo lejano. Por otro lado, esta estrategia de Rusia buscaba algo más que causar daño físico. Su objetivo era quebrar la moral del pueblo ucraniano. Sin embargo, los efectos se extendieron mucho más allá de lo esperado. Las familias, sumidas en una penumbra interminable, se vieron obligadas a improvisar formas de subsistir en condiciones extremas. Desde generadores rudimentarios hasta velas y fogatas, las imágenes satelitales ofrecieron una ventana única al ingenio humano en tiempos de adversidad. Asimismo, el impacto psicológico de la oscuridad no debe subestimarse. La noche, que normalmente brindaba descanso y refugio, se transformó en un recordatorio constante de la guerra y de la incertidumbre que la acompañaba. En regiones rurales, los pequeños destellos de luz provenientes de hogares aislados parecían enviar un mensaje silencioso de resistencia. Lo que resultó particularmente impresionante fue la rapidez con la que Ucrania intentó adaptarse. Ingenieros y trabajadores se movilizaron para reparar la infraestructura dañada bajo condiciones extremas, a menudo poniendo en riesgo sus vidas. Las fotografías satelitales capturaron estos esfuerzos heroicos, desde las columnas de humo de las subestaciones incendiadas hasta las líneas de transmisión que volvían a conectarse gradualmente. Número 8. Impacto de la contraofensiva ucraniana. La liberación de Kherson en noviembre de 2022 marcó uno de los hitos más significativos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta victoria ucraniana no solo fue estratégica, sino también simbólica, ya que representó la única capital regional recuperada por Ucrania desde el inicio de la invasión. Sin embargo, el camino hacia este triunfo estuvo plagado de desafíos logísticos y enfrentamientos intensos, documentados con precisión por imágenes satelitales. El puente de Crimea, una de las infraestructuras más importantes para la logística rusa, se convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas ucranianas. Este puente, que conectaba la península de Crimea con el territorio continental ruso, era crucial para transportar suministros, tropas y equipo pesado. En octubre, un ataque calculado dañó una sección del puente, dejando inservibles los carriles de carga para camiones. Aunque los trenes lograron reanudar sus operaciones rápidamente, la capacidad de transporte quedó significativamente limitada. Imágenes satelitales posteriores al ataque mostraron largas filas de camiones esperando en ferries para cruzar hacia Crimea, un proceso que, debido a la falta de capacidad, podía tardar hasta 4 días. Esta demora generó un cuello de botella en la cadena de suministro rusa, que se reflejó directamente en el campo de batalla. La contraofensiva ucraniana en Kherson también aprovechó la destrucción de otras infraestructuras clave, como puentes sobre el río Dnieper. Estos ataques estratégicos aislaron a las tropas rusas, dificultando su reabastecimiento y dejándolas vulnerables a los avances ucranianos. Imágenes satelitales mostraron vehículos militares rusos abandonados y destrucción generalizada en las posiciones defensivas. El momento culminante llegó en noviembre, cuando las fuerzas rusas, enfrentando una situación insostenible, se retiraron de la ciudad. Las imágenes capturaron las columnas de tropas, retirándose hacia el este del Dnieper, mientras Kherson celebraba su liberación. Este episodio dejó en claro cómo la combinación de estrategia militar y factores logísticos puede cambiar el curso de una guerra. Número 9. Destrucción en Bakhmut y Soledar. Dos localidades en la región de Donetsk se convirtieron en escenarios de algunos de los combates más feroces de la guerra en Ucrania. Desde mediados de 2022, estas áreas experimentaron una devastación total que evocaba las imágenes de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Imágenes satelitales tomadas en junio de 2022 mostraban cientos de cráteres de artillería cubriendo los campos a las afueras de Bakhmut. En Soledar, conocida por sus minas de sal,
Los edificios de apartamentos permanecían intactos al inicio de la batalla. Sin embargo, para enero de 2023, las imágenes revelaban una transformación apocalíptica: estructuras reducidas a escombros, calles cubiertas de cráteres y la vegetación completamente arrasada. El uso intensivo de artillería marcó la naturaleza de los combates en esta región. Comparaciones satelitales de antes y después mostraban áreas agrícolas transformadas en terrenos baldíos, donde nada podía crecer y pocos podían sobrevivir. Los edificios agrícolas, esenciales para la economía local, fueron destruidos sin posibilidad de reparación inmediata. Las imágenes también capturaron el impacto humano del conflicto. En Bakhmut, las pocas casas que permanecieron en pie mostraban daños extensos, con techos arrancados y paredes perforadas por metralla. Los refugios improvisados, visibles desde el espacio, ofrecían un testimonio silencioso de la resistencia de los civiles atrapados en medio del conflicto. Soledar, que antes de la guerra albergaba una vibrante industria minera, se convirtió en un campo de batalla desolado. Las imágenes satelitales de enero de 2023 mostraban cómo toda la infraestructura había colapsado, dejando solo ruinas donde antes había vida. Este nivel de devastación subrayó la brutalidad de la guerra y las difíciles condiciones que enfrentaban las fuerzas en ambos bandos. Ambas localidades simbolizan el costo humano y material de la guerra. Las fotografías satelitales, con su perspectiva objetiva, capturaron el alcance de esta tragedia de manera que pocos otros medios podrían lograr. Número 10. Migración y movilización rusa. En septiembre de 2022, la guerra en Ucrania alcanzó un nuevo nivel de complejidad con el anuncio de una movilización parcial por parte del gobierno ruso. Esta decisión fue un intento de reemplazar las enormes pérdidas sufridas en el campo de batalla, pero las consecuencias sociales y políticas de esta medida fueron profundas. Imágenes satelitales captaron el éxodo masivo de ciudadanos rusos que buscaban evitar ser enviados al frente, una huida que marcó uno de los momentos más impactantes del conflicto. La movilización de 300.000 hombres generó una respuesta inmediata en la población. En cuestión de días, largas filas de vehículos se formaron en las fronteras de Rusia con países como Georgia y Kazajistán. Las imágenes satelitales de estas zonas mostraron carreteras colapsadas con automóviles y autobuses llenos de familias que huían del reclutamiento. En un cruce específico hacia Georgia, los vehículos se extendían por más de 20 kilómetros, un testimonio del miedo y la incertidumbre que se apoderaron de miles de personas. Además, la presión demográfica en los países vecinos se hizo evidente rápidamente. En Georgia, que tiene una población de poco más de 3 millones, la llegada de cientos de miles de rusos representó un desafío logístico y económico. Las imágenes capturaron campamentos improvisados cerca de los pasos fronterizos, donde los recién llegados intentaban adaptarse a sus nuevas circunstancias. Mientras tanto, la movilización parcial también evidenció divisiones dentro de Rusia. Protestas en contra del reclutamiento estallaron en varias ciudades, y aunque la mayoría fueron sofocadas rápidamente, reflejaron un descontento creciente con las políticas gubernamentales. Desde el espacio, las concentraciones de personas en las plazas principales de ciudades como Moscú y San Petersburgo quedaron registradas como huellas visibles de la oposición al conflicto. Este fenómeno de migración y movilización dejó un impacto duradero tanto en Rusia como en los países vecinos. Las imágenes satelitales no solo documentaron el flujo físico de personas, sino también las implicaciones humanas y sociales de las decisiones políticas tomadas en un contexto de guerra. Número 11. Fosas comunes en Mariupol. Una de las ciudades más castigadas por el conflicto, no solo fue testigo de una devastación física masiva, sino también de un impacto humano trágico. Durante los meses de asedio, las imágenes satelitales captaron la aparición y expansión de fosas comunes en las afueras de la ciudad, un recordatorio escalofriante del costo humano de la guerra. A medida que el asedio se intensificaba, los cementerios locales no pudieron hacer frente al número de fallecidos. Imágenes tomadas en marzo de 2022 mostraban áreas de entierro improvisadas que se expandían rápidamente. En solo una semana, una zona al norte de Mariupol duplicó su tamaño, con largas hileras de tumbas cavadas apresuradamente. En algunas fotografías, se podían observar excavadoras trabajando cerca de los sitios de entierro, una señal de la urgencia con la que se intentaba manejar la creciente cantidad de bajas. Estas fosas comunes, visibles desde el espacio, simbolizan no solo el impacto directo de los combates,
sino también la desolación que enfrentaban quienes quedaban atrás. La expansión de estos sitios fue documentada con precisión por las imágenes antes y después, mostrando cómo áreas verdes y campos vacíos se transformaron en lugares de descanso final para miles de personas. A medida que la guerra continuaba, los registros visuales de estas fosas se convirtieron en un testimonio ineludible de la magnitud de la tragedia. Además del impacto en Mariupol, otras localidades cercanas comenzaron a reportar situaciones similares. Las fotografías satelitales mostraron cómo la infraestructura funeraria de la región colapsó bajo la presión del conflicto. En algunos casos, las fosas comunes se establecieron en áreas residenciales abandonadas, ampliando la huella de la devastación en una ciudad ya arrasada por la guerra. Número 12. Ocupación y reconstrucción rusa. Con la captura de Mariupol por las fuerzas rusas, la ciudad entró en un nuevo capítulo marcado por la reconstrucción bajo ocupación militar. Imágenes satelitales capturaron este proceso desde sus primeras etapas, ofreciendo una visión única de cómo un lugar devastado por el conflicto puede transformarse bajo nuevas dinámicas de control. En marzo de 2022, las fotografías mostraban complejos de apartamentos gravemente dañados, con estructuras parcialmente colapsadas y calles llenas de escombros. Sin embargo, para noviembre, muchas de estas áreas habían sido completamente demolidas, reemplazadas por terrenos nivelados y obras de construcción en curso. Las imágenes evidenciaron el esfuerzo ruso por eliminar rastros de la destrucción, pero también plantearon interrogantes sobre las prioridades de la reconstrucción. Bases militares comenzaron a aparecer en lugares estratégicos dentro de la ciudad, un hecho visible en las imágenes de finales de 2022. Estas instalaciones, rodeadas de nuevas carreteras y zonas de acceso restringido, reflejaban la intención de consolidar el control militar sobre Mariupol. Además, las imágenes captaron la eliminación sistemática de monumentos y edificios simbólicos que representaban la identidad ucraniana. En su lugar, se erigieron estructuras que promovían una narrativa de integración con Rusia, marcando un cambio en el paisaje cultural y político de la ciudad. Este proceso de reconstrucción, aunque aparentemente enfocado en restaurar la funcionalidad de Mariupol, también planteó serias preocupaciones sobre los derechos de sus habitantes. Muchas áreas residenciales fueron despejadas sin consulta a los antiguos propietarios, y las nuevas construcciones parecían priorizar intereses militares sobre las necesidades civiles. La ocupación y reconstrucción de Mariupol capturadas desde el espacio ofrecen una ventana a las complejidades de la guerra y sus consecuencias a largo plazo. Las imágenes satelitales no solo documentaron el impacto inmediato del conflicto, sino también cómo una ciudad puede ser transformada tanto física como simbólicamente en un escenario de posguerra.